hace aproximadamente 3.463 años, vemos una historia tan importante y pertinente en estos tiempos que estamos viviendo usted y yo, que es muy beneficioso ver a través de las Escrituras qué podemos nosotros aprender de ello. Esta historia se inicia en Egipto, el superpoder mundial en aquel tiempo, y se desarrolla a través del libro de Éxodo, Levítico, Números, y se cierra en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio empieza una etapa gloriosa para el pueblo de Dios. Pero si usted lee los libros, yo acabo de terminar el libro de Números. Es impactante lo que Dios hizo por su pueblo. Es impactante ver cómo tenemos un Dios que guarda el pacto, que ama a su pueblo. No importa cómo su pueblo se comporte, Él no se puede negar a sí mismo. Pero al mismo tiempo, cuando vemos a este pueblo israelita su conducta, conducirse en una forma que no agradó a Dios, nosotros podemos aprender y sacar provecho de eso. Porque lo que les ocurrió a ellos, dice la Biblia en Hebreos, nos lo ha dejado el Señor en las Escrituras para que a nosotros no nos pase lo mismo. Usted sabe la historia. Los israelitas eran un pueblo de dura cerviz, su corazón era duro, no entraba el amor de Dios. Después de ver tantas cosas gloriosas a través del desierto, yo no sé si usted se imagina, la imaginación es poderosa, no sé si usted se imagina más de 500,000 de personas caminando en un desierto donde no hay árboles, no hay sombra, no hay agua, no hay nada más que hacer que caminar o acampar donde Dios le diga. Yo no sé si usted se ha imaginado la roca, la peña de Oreb, que es la roca gigantesca que seguía al pueblo israelita por causa del pacto de Dios que les había prometido una tierra donde fluye la leche y la miel. Y cuando Moisés le hablaba a esa roca, salían millones de galones de agua para ellos, para sus hijos, para sus bestias, para su ganado. Sin embargo, endurecieron el corazón de tal forma que el Señor no se agradó de ellos. Y cuando tenían hambre les mandaba alimento. ¿A alguien le ha faltado alimento mientras ha estado en Cristo Jesús? Aunque usted diga, a mí, pastor, se le nota que no. No me convence. El Señor nos tiene bien rosaditos y cachetones. Es muy importante siempre recordar la fidelidad de Dios. Porque les daba de comer durante 40 años y se cansaban, se quejaban, murmuraban a cada rato. ¿Y por qué es importante para nosotros en estos tiempos? Porque mucha gente, cuando las cosas se les ponen difíciles, empezamos a murmurar, aunque no sea de labios hacia afuera, pero en el corazón empezamos a preguntar por qué, y por qué esto, y por qué el otro. Los casados quizás dicen, pero yo no me casé para esto. Esta no es lo que yo tenía en la mente, la realidad. Esta no es la princesa que yo busqué. Y las mujeres tal vez dicen, este no es el príncipe, sigue siendo un sapo. Nunca se convirtió. Yo no sé si usted ha experimentado en su caminar con Cristo que su alma se abate, su alma se angustia, su alma se desanima, su alma verdaderamente dan muchas ganas de decir, Señor, ten misericordia de mí y ya no quiero yo saber nada de nadie. No llegamos al punto de Elías, ¿verdad? Señor, mátame, porque tampoco somos... Pero ¿qué hace usted cuando eso sucede? Especialmente si sucede continuamente y la situación no cambia. Pero Dios lo que quiere es cambiarlo de adentro, para que usted pueda percibir lo externo en una forma bíblica, en una forma del reino de los cielos, y usted sepa que tiene poder para cambiar sus circunstancias externas. ¿Sabes cuál es el problema cuando nosotros nos angustiamos? Estamos muy enfocados en nosotros mismos. Dios siempre tiene presente el pacto con su pueblo y cumple lo que Él ha prometido. En un mundo donde la duda y el miedo a menudo dominan, la Biblia nos presenta figuras inspiradoras que encarnan un espíritu totalmente diferente. La semana pasada hablé de Daniel, que el mismo faraón, 4 monarcas dijeron, en él está el espíritu de los dioses, decían, traigan a ese hombre.
Un hombre que sirvió toda su vida, fue eunuco, sirvió a 4 monarcas y le daban honores y él no quería honores. Él lo que quería era cumplir su propósito en la tierra y sabía que era muy amado en los cielos porque tenía visitaciones angelicales, tenía revelación. Y él angustiaba su alma por 21 días y ayunaba, pero nunca perdió de vista lo que Dios es. Y Dios es un Dios que no cambia, Él sigue siendo el mismo hoy y por siempre. Entonces nuestras angustias, digo esto porque nuestras angustias verdaderamente no se comparan a lo que ellos experimentaron. ¿Cuántos sabían que Isaías, el profeta Isaías, fue aserrado en 2? La Biblia dice de esta gente que el mundo no era digno de ellos. Andaban en cuevas, dice, escondiéndose, vestidos de pieles. Y nosotros nos angustiamos porque nos da un hipo. O tenemos indigestión. Qué curioso. Uno de esos ejemplos de un espíritu excelente, de un espíritu diferente, es Caleb. Un espía bíblico cuyo viaje nos ofrece valiosas lecciones sobre la fe, la audacia, pero sobre todo la obediencia a Dios. Muchas veces nosotros queremos agradar a Dios con nuestras súplicas y nuestros problemas, pero sin obediencia no vamos a agradar a Dios. Y las bendiciones ya están preparadas para el pueblo de Dios. La historia de Caleb narrada en el libro de los Números es un recordatorio de que la confianza en Dios puede llevarnos a conquistar obstáculos y alcanzar promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. En el corazón del relato bíblico, la historia de Josué y Caleb resuena con un mensaje poderoso y que es contemporáneo para nosotros. Estos 2 hombres, a diferencia de la mayoría de su pueblo, poseían un espíritu diferente, un espíritu de fe, de confianza y una visión clara de lo que Dios había prometido. En medio de la incertidumbre, la duda y el miedo, Josué y Caleb se destacaron como ejemplos de valentía y obediencia. A mí me impresiona esa gente por el tiempo en que vivieron y todo lo que ellos vivieron. Pero en su corazón estaba la presencia del Dios vivo. En esta historia vemos una tierra prometida y un pueblo incrédulo. No estoy viendo a nadie cuando dije eso, ¿ok? Después de vagar por el desierto 40 años, los israelitas finalmente se encontraban a las puertas de la tierra prometida. Dios había prometido esta tierra a Abraham y a sus descendientes como pacto con Abraham. A tu descendencia te daré esto, y le dio medidas del mar aquí para el mar allá, de aquí para allá. O sea que eso, cuento de los palestinos, esa es una fábula de las abuelitas, hermano. Toda esa tierra le pertenece a Israel. Y estaban ellos ya allí a la misma puerta de la tierra prometida. Pero el miedo y la desconfianza se apoderaron del pueblo. Y Moisés envió a 2 espías a explorar la tierra y solo 2, Josué y Caleb, regresaron con un mensaje de esperanza y confianza en Dios. Para mí es increíble, porque la gente que estuvo respingando y murmurando, en inglés se dice grumbling. Ellos, según ellos, lo hacían en contra de Moisés y de Aarón, pero el Señor les dijo, no, lo hicieron en contra de mí. Y se quejaban a cada rato viendo el poder de Dios. Y el Señor dice, por cuanto no quisieron entrar, les voy a dar su deseo, dice, no van a entrar. Y lo que tenía que tomarles, creo que son 11 días o 2 semanas, les tomó 40 años. Yo vi en un mapa cómo el Señor los llevó y era así, mire. Hay un versículo en Números que dice, ya le dieron bastantes, suficientes vueltas a esta montaña, echen para adelante. Los tenía dando vueltas en una montaña, hermano. Eso debe ser horrible, ¿no? Oye, pero no acabamos de pasar por aquí. Pues sí, decía el otro. Qué loco Moisés, ¿verdad? Sí, pues aquí nos tiene, caminando como locos.
Qué curioso. No, ¿a usted nunca le ha llegado a su corazón decir, otra vez el mismo problema? Otra vez las mismas actitudes. ¿Hasta cuándo va a cambiar la situación? Es que Dios está tratando contigo. Dice que los metió al desierto para probar qué había en sus corazones. Y de la abundancia del corazón habló la boca y se quejaron. Y dice que toda la generación de 20 hacia arriba quedó muerta en el desierto. Yo no quiero enfocarme en eso porque no quiero meterle miedo. De los que vosotros dijisteis, le dice el Señor a los israelitas, de que ellos iban a morir en el desierto juntamente con ustedes, ellos heredarán la tierra. Y el Señor se les apareció en el monte Sinaí, les dio la ley, vieron la gloria de Jehová, el monte temblaba en tinieblas y rayos y fuego, dice, por eso se aterraron ellos. Pero como esa generación nuevita no había escuchado la ley de Dios, en el libro de Números, de Deuteronomio, el Señor le dice a Moisés, vuelve a explicarles la ley y lo que yo requiero antes de que entren a la tierra prometida. Es importante que te recuerdes de la ley moral de Dios todos los días de tu vida. Si quieres vivir donde Dios quiere que tú vivas, un lugar de amplitud espiritual, de gozo, de paz, de alegría, porque eso es lo que es el reino de los cielos. Pero no podemos hacerlo lejos de la palabra y en desobediencia a esa palabra. ¿Hace sentido? Muy bien. Y aquí vemos una tierra prometida y un pueblo incrédulo. Regresaron los 12 y los otros 10 espías habían sido tan intimidados por la fortaleza de los habitantes de la tierra y difundieron un mensaje de miedo y desesperación. Estuvieron 40 días en la tierra prometida espiando y comieron de la tierra prometida. Y sí, ciertamente regresaron diciendo, la tierra que Dios nos prometió es muy buena, pero. El problema con los cristianos es que hablan de la promesa de Dios y luego dicen, pero. Entonces no puede haber un pero. Si es que vamos a creer la palabra de Dios. Y el pueblo, influenciado por la mayoría, se rebeló contra Dios, dudando de su promesa y rechazando la entrada a la tierra que tanto habían anhelado. Era como que se hubieran olvidado la mano poderosa de Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto, la mano que había abierto el Mar Rojo para que pasaran y los había guiado a través del desierto. ¡Qué terrible! Los 10 dijeron, la tierra está muy linda, aquí están las frutas que nosotros hemos traído, pero los habitantes son horribles. ¿Han escuchado hablar de los hijos de Anak? Son gigantes. En hebreo se llaman Anakim, son gigantes. Pero también en otros pueblos les llamaban Refaim, que son como espíritus, les decían fantasmas pues, pero les llamaban espíritus inmundos básicamente. A esa raza. Y a esa raza el Señor les dijo a ellos, ustedes los van a matar, hombre. Y un par dijeron, son pan comido. ¿Usted ha comido pan? ¿Le cuesta mucho? Hasta le gusta, ¿verdad? A eso se refería Caleb y Josué. Estos los vamos a matar, hombre. No, dijeron los demás, no, es imposible. Y le recuerda a Moisés antes de orar por Josué y motivar a Josué porque Moisés sabía el problema en que se estaba metiendo Josué. Les habló de la ley, les dijo todo, les recontó cómo Dios los había traído por todo el desierto a esa nueva generación. Y les dice, pero ustedes se van a olvidar de Dios. Mire qué carga la que le ponen a Josué. Usted iría si le dicen, te voy a dar un pueblo numeroso, pero no te van a hacer caso, son gachos, fuertes, no me creen, Dios mío. Yo le diría, búscate otro. O como cuando el Señor le decía a Moisés, hazte a un lado que los voy a matar a todos. Yo le diría, Señor, ¿cuánto? ¿Una cuadra o 2 cuadras quieres que me vaya? ¿A la izquierda o a la derecha? No se crea. Pero hubieron 2, Josué y Caleb, en medio de la rebelión. Josué y Caleb se mantuvieron firmes en su fe. Ellos habían visto la tierra con sus propios ojos y sabían que Dios era capaz de vencer a cualquier enemigo. ¿Cuántos son tus enemigos? ¿Crees que Dios los puede vencer? No.
Muchas veces nuestro peor enemigo está aquí en medio de las dos orejas. Es la forma en que pensamos. Estos dos se atrevieron a desafiar la corriente y a defender la promesa de Dios, a pesar de ser rechazados por su propio pueblo. ¿Sabían ustedes que los israelitas, cuando alguien les caía mal, decían, matémoslos y regresémonos a Egipto? Apedriémoslos. Qué chulada de gente, ¿verdad? Qué chulada de pueblo, hermano. La tierra se abrió y se tragó vivos a Coré y a Datán, y a toda su familia, y a todos sus animales, y a todos sus tents. Y sin embargo la gente seguía molesta con Dios. Como para que Moisés no se hubiera enojado, ¿verdad? Y le pegó 2 veces a la piedra. El Señor le dijo, no vas a entrar vos tampoco. ¿Cómo así, Señor? Déjame verlo. Ok, subí a la montaña. ¿Se imagina ya Moisés 120 años subir a una montaña? Le dice, ve con Aarón, quítale todas las vestiduras a Aarón, porque él también va a morir, por cuanto no me honró. Y va y le quita las vestiduras de sacerdocio a Aarón y se lo pone a Eleazar, su hijo. Y luego le dice, vuelve a la montaña, porque ahí te vas a morir vos. Pero mira hacia el este, hacia el oeste, al sur y al norte, para que veas la tierra. Pero no vas a entrar, le dijo. Híjole, hermano, yo no quiero perderme de lo que Dios tiene para mí. Yo no estoy hablando de la vida eterna, estoy hablando de una vida de abundancia espiritual aquí, porque para eso vino Jesús, para darnos vida y vida en abundancia. Pero ¿por qué es de que nos evade esa vida en abundancia? Algo estamos haciendo nosotros. Y cuando nos desenfocamos de Él, entonces muchas cosas empiezan a pasar. Por eso es necesario que nos regresemos al intento original, porque el Señor nos redimió y nos salvó. La Biblia nos recuerda en Números 14:24, pero mi siervo Caleb, porque en él hay espíritu diferente, y me ha seguido, esta palabra a mí me golpeó, y me ha seguido plenamente, no a medias. Y me ha seguido plenamente, yo le haré entrar en la tierra a la cual entró, y su descendencia la poseerá. Lo que tú haces hoy, alguien más se va a beneficiar cuando tú ya no estés en la tierra. Amén. Tu conducta, tu fe, tu forma de obedecer la palabra de Dios, Dios te va a entregar cosas que te prometió. Y esas cosas que Dios te prometió van a ser de mucha bendición para tu descendencia, para tus hijos, para tus nietos. Hermano, esto es real. No solamente está escrito en la palabra, yo lo he visto en generación de generación en generación. Pastores fieles a Dios, sus hijos han sido pastores, 7 generaciones de siervos de Dios. Esto es real. Y hay batallas, sí las hay, todos los días. Cada invierno es una batalla diferente. ¿Qué significa entonces un espíritu diferente? Josué y Caleb no solamente creyeron en la promesa de Dios, sino que se atrevieron a actuar en esa promesa. Por favor, póngame atención aquí. Porque muchas veces uno nunca se imagina que las promesas van a venir de forma que nosotros no hemos podido conceptualizar. Nosotros recibimos una promesa o una profecía y decimos, bueno, va a pasar de esta y esta forma. Dios nunca se presenta así. Dios siempre sorprende a sus hijos. Y si no estamos atentos, llega la promesa y nunca la podemos recibir porque estamos tan enfocados en otras cosas. Y buscamos otra palabra porque aquella no se cumplió. Y como que el Señor le dijera a uno, ¿qué hiciste con la palabra que te di hace 3, 4, 5 años? Porque esa es la tierra prometida para nosotros, las promesas de Dios. Un espíritu diferente es un espíritu de confianza y de valentía y de perseverancia. Era un espíritu que no se dejaba influenciar por el miedo, por la duda, sino que un espíritu que se aferra a las promesas de Dios a pesar de las circunstancias adversas y se lo recuerda a Dios. Señor, tú prometiste, tú dijiste, esto no es lo que tú me dijiste. Así no debería de estar mi vida, así no debería de estar mi alma.
Así no debería estar mi matrimonio ni mis hijos. Señor, esta no es la promesa. ¿Qué es lo que tengo que hacer o qué he dejado de hacer para que se cumpla esa promesa? Y Dios va a empezar a revelarles a ustedes lo que ustedes tienen que hacer para posicionarse y recibir las bendiciones sobreabundantes de Dios que Él desea otorgarles a sus hijos. ¿A quién más se los va a otorgar Dios? Al mundo, ¿no? El mundo no lo conoce. Pero la palabra, porque este me siguió plenamente, hermano, por favor póngale atención a esa palabra. Sin reservas. Lo que el Señor decía, eso es lo que se hacía. Amén. Josué también tenía un espíritu diferente. Antes de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué, cuando lo visitó, le dijo, circuncídame todo este pueblo, porque los que salieron de Egipto ya murieron, y este pueblo, por causa del pacto, no ha sido circuncidado. Y a los muchachitos los empezó a circuncidar. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? El Señor me habló a mí. Mucha gente no sabe de que la circuncisión que el Espíritu quiere en nosotros es el corazón. Amén. Que hay en tu corazón, que a Él no le agrada. Porque ese es el trono del Señor, es mi corazón. Este es un espíritu que nos permite ver más allá de las dificultades y aún a través de los obstáculos. Esta historia nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias y a buscar una fe más profunda, una fe que nos permita superar las circunstancias, los desafíos de la vida y poder alcanzar las promesas de Dios. Literalmente tú no tienes que trabajar tanto, hermano, no tienes que trabajar 2, 3 turnos para recibir la bendición de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Séle fiel a Dios y a su palabra. Amén. Obedece toda la palabra de Dios. No dejes caer ninguna palabra de Dios a tierra. No importa lo que te digan tus sentimientos, tus emociones, tus amigos o lo que te diga el diablo, hermano. El pueblo de Dios debe de dejar de conversar con la serpiente y dejar de escuchar esa voz que viene tan dulce. Pero es una voz de mentira. ¿Salió? ¿Ya salió? Gloria a Dios. Ya. Esta experiencia fue un castigo para cierto pueblo, pero también una enseñanza para nosotros, porque Dios quería mostrarles que la desobediencia tiene un precio y que la confianza en Él es fundamental para alcanzar las bendiciones que Dios nos ofrece. La próxima vez que el enemigo te diga, no tienes que hacer esto o el otro, si está en la Biblia, deja de escuchar la serpiente. Si está en la Biblia, nada podría irse en contra de ello, a no ser de que tú lo dejes entrar a tu corazón. Porque el fruto se miraba bueno, dice. Y ella vio con sus ojos carnales que se miraba bueno para adquirir conocimiento. Y la gente sigue comiendo del árbol del conocimiento, pero no come del árbol de la vida, que es Cristo. Y Él dijo, vengan a mí, tienen sed, beban, tienen hambre, coman. Esto que estoy hablando, al fin de cuentas, es un llamado a la acción. Josué y Caleb nos recuerdan que la fe no es solamente una creencia, un concepto que yo me memoricé, Hebreos 11, sino que es una acción. El compromiso con Dios se demuestra en nuestra obediencia, incluso cuando es muy difícil. ¿Sabían ustedes que nuestra fidelidad a Dios se la demostramos a Él amando a su pueblo? Did you know that? Yo creo que no, porque les cuesta salir a saludarse. Salga a saludar. Pues ya lo conozco. Por eso, vaya a saludarlo. ¿Cómo va a saludar a alguien que no conoce? Al menos dígale que hubo. Un que hubo cristiano, no que hubo ese. ¿Quiere usted saber qué tamaño eran los gigantes con los que se enfrentaron esta gente? ¿Usted ha visto a los jugadores de básquetbol? ¿Sí? No eran tan pequeños. Fíjese que yo creo que Olga me vio dar pasos.
La cama del rey Og, hasta el nombre, ¿verdad? Og. La cama del rey Og medía 9, el rey de Basán, 9 cúbitos por 4 cúbitos. Y yo medí, 9 cúbitos son 13 pies y medio. La cama del chico donde se acostaba, mire. Y era de hierro. ¿Y qué tan ancho era entonces? 6 pies. Más grande que yo la anchura. ¿Se imagina un hombre de esos que se le deje venir a uno? Y el Señor le dice a ellos, ya se los entregué en las manos, hombre. Vayan. Y la cama, la Biblia dice que la cama de ese rey, en algún lugar la dejaron para motivar a los israelitas. Es como David, cuando le quitó la cabeza a Goliat, guardaron la espada, el casco y el escudo. Y cuando él estaba en su punto más bajo de su fe, fue a donde estaba eso y lo volvió a ver. Y se recordó de la victoria que Dios le dio. Y el hombre tenía un corazón siempre agradecido con Dios. ¿Sufrió David? Sí. ¿Tenía un espíritu diferente? Sí. Conforme el corazón de Dios. ¿Tenía un espíritu diferente Salomón? Oh, sí. La excelencia de espíritu en Salomón se manifestaba en las cosas que él hacía en el palacio, en lo que él comía, cómo se vestían sus siervos. La gente venía a verlo. Tenía tal espíritu de excelencia. Y esa es la iglesia que Dios tiene, porque es la novia de su Hijo amado. Y debemos de dejar de pensar en una forma mediocre, hermano, y empezar a pensar con excelencia qué es lo que Dios pide de mí, qué es lo que Dios desea de mí. Te lo digo rápidamente porque ya lo sabes, es que te acerques más y que le des más tiempo y que pases más tiempo con Él a solas. Que le pongas atención, pero con tu corazón, para que Él pueda hablar a tu espíritu. Tan valiente era este Caleb, mire que en Números 13:30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mire la diferencia. Los 10 espías dijeron, no podemos. Caleb dijo, sí podemos en el Señor. Totalmente diferente la mentalidad. La fe no niega la realidad, pero cree que Dios es más grande que cualquier obstáculo. A mí me impresionaría una cama así, hermano. Ahí cabemos 9, acostados así. Ahora, si hay gorditos, quizás caben unos 8, ¿verdad? Y era de hierro la cama. ¿Se imagina el escudo y la espada de ese hombre? ¿Sabe de dónde vienen los Anakim, los Refaim? Génesis 6. Seres híbridos, espíritus caídos, que se metieron con las hijas de los hombres porque las mujeres eran hermosas. Y ahí salió una gente, una raza horrible, que trató de contaminar todo el mundo. Por eso es de que el Señor dijo, voy a matar a todo lo que respira, porque han contaminado todas sus genes. El mundo completo está contaminado, pero solo encontró 8. Y la esposa de Noé ni siquiera nos dan el nombre. Mire qué tremendo. Y de los 8, 1 le salió chanfleado. No se vaya a molestar por lo que voy a decir, ¿ok? Uno de ustedes es diablo. Eso le dijo, yo no lo dije, eso lo dijo Jesús a los discípulos de él. Todos se pusieron así. ¿Cómo sabe? No, yo no sé nada. Pero el Señor se lo dijo a uno de sus discípulos, se lo dijo a los discípulos y todos estaban, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? Como que no tenían mucha duda de su fidelidad a Dios, ¿no? Y le dicen a Juan, vos, pregúntale quién es, hombre. Pero si el Señor se los hubiera revelado, Pedro mata a Judas. Allí mismo lo mata. Sí, literalmente. Sin entender de que era parte del plan de Dios que Cristo fuera muerto por nuestros pecados. La mentalidad de Pedro cambió totalmente cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Nunca fue el mismo. Es lo que yo personalmente deseo. El Espíritu Santo está en mí, pero quiero que el Espíritu de Dios venga sobre mí.
Porque solo de esa forma es donde se cumple: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿No es algo digno de desear y de buscar y de clamar por ello y decir: Señor, yo quiero experimentar eso en esta tierra antes de pasar la eternidad? Sea usted hombre o sea usted mujer. No es algo que vale la pena, y eso me atrevería a decir de que lo desea alguien que quiere tener un espíritu excelente, que anhela más de Dios, que no se conforma solo con tener salvación por la sangre de Cristo, sino que quiere llegar a ser como Cristo. Y para eso se paga un precio, se sufre, pero también se cree. Y se enfoca uno, su afecto se enfoca en el plan de Dios, en Dios y en su palabra. Cuando nosotros enfrentamos problemas, podemos hablar derrota como la multitud que acabamos de ver, o podemos levantar la voz de fe como Josué y Caleb. Josué y Caleb se enfocaron en lo que Dios había dicho y no en lo que sus ojos veían. El miedo, la incertidumbre y la desconfianza son una moneda corriente, especialmente si usted mira las noticias hoy. Están en las montañas. Sí sabe a qué me refiero, ¿verdad? Están en Denver. Están en Leonelas. No, hombre. No, señor, Leonelas, no. Ahí está la carne asada. O sea, muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos, los gigantes? Un espíritu de excelencia es aquel que se aferra a la promesa de Dios, que nos da la fuerza para superar los desafíos y que nos permite alcanzar las metas que Él ha establecido para nosotros. Escrito está, eso es para mí. Es lo que yo me digo a mí mismo cuando estoy meditando en la cama, porque se vale meditar en la cama y llorar. ¿Sabía usted eso? No, usted tiene que estar hincado, embrocado. No. El salmista decía: sean agradable la meditación de mi corazón en mi lecho. Y qué rico, hermano, estar así, ¿verdad? Con el Señor. Te amo. Tu presencia es para mí, tu poder es para mí, tu Espíritu Santo es para mí, tus promesas son para mí, Señor. Gracias. Si usted empieza a hablar de amor con el Espíritu Santo, en vez de estar ahí, es que no me alcanza, pero es que, y se levanta así, en vez de levantarse con gozo, hermano. Un espíritu que ve a Dios por encima de los gigantes. Números 14:9 dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Y voy a seguir diciendo esto hasta que le dé hambre a usted. ¿Hay pan hoy? Sí. Me hubieran dicho que no, hombre. Para los 10 espías, los gigantes eran insuperables. Para Josué y Caleb eran alimento para crecer. Por eso es de que si usted le da gracias a Dios por las batallas, por las confrontaciones, por las vicisitudes, por las pruebas, cuando su alma se aflige y usted derrama lágrimas, por eso debe darle gracias a Dios, porque su corazón no se ha endurecido para con Él. Y un corazón de gratitud atrae al Espíritu Santo. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Darle gracias a Dios en todo. Lo que para otros era amenaza, para ellos era oportunidad de ver a Dios glorificado. Los gigantes modernos, deuda, enfermedad, miedo, crisis, se vencen con la visión correcta. Dios está con nosotros. Amén. ¿Usted lo puede decir? Dios está conmigo. Dios ha prometido que yo y mi casa somos propiedad suya. Somos benditos de Jehová hasta la generación número 1000. Eso es lo que debemos de estar nosotros declarando sobre nuestros hijos, no importa la condición, ni la circunstancia, ni lo que ellos estén haciendo, ni pensando, sino que la palabra de Dios se debe de declarar sobre ellos. Porque como cobertura nosotros tenemos influencia sobre ellos en el ámbito espiritual. Los cubrimos, así como la sangre de Cristo me cubre a mí,
Así nosotros cubrimos también a nuestros hijos en oración. Pasaron 45 años desde la promesa hasta su cumplimiento, pero Caleb no perdió la fe. ¡Qué tremendo! ¿Alguien se ha desesperado porque no ha llegado a la promesa? Yo soy el primero. Yo le digo, Señor, tu siervo David tiene razón. La vida del hombre es como un suspiro. Y yo estoy aquí suspirando y ya se me va a acabar el suspiro. Apresúrate, Señor. ¿No le pasa a usted así? Si a usted no le pasa es porque usted no está consciente de lo que está sucediendo. Está dormido. Pero hay promesas y están vivas ahí las promesas. Y cada vez que viene algún problema, usted tiene que decir, esto no es lo que Dios prometió. El temor de estos no es lo que Dios prometió. Las palabras que ellos dijeron no se alinean con las palabras que Dios dijo. No importa quién las diga. El espíritu de Caleb no se rinde, no envejece en la fe, no se desgasta en la espera. Josué y Caleb entraron porque perseveraron cuando toda una generación murió en el desierto. La excelencia espiritual se muestra en la constancia. Dios cumple sus promesas a los que permanecen firmes hasta el fin. Y el espíritu de Caleb, de nuevo, no era solo para ellos, era para las futuras generaciones. Caleb heredó Hebrón para sus hijos. La fe y la valentía de los padres abren camino para sus hijos. Pero si usted está así como que medio tibio, adivine qué va a producir. Medio frío. Medio, sí. O fríos. La iglesia de los tibios. Híjole, hermano. De los vomitados sería. Chanfle, hermano. Esos ya no serían iglesia. Esos serían vomitados. ¿Sabían ustedes que Caleb se fue con Josué y le dijo, estoy tan fuerte como hace 40 años? Le dijo, y tenía 85. Y veo que nadie ha conquistado lo de arriba de ese monte, le dijo. Dámelo a mí. Y todavía tenía que ir a sacar gente ahí, a matar gente y a echarla afuera. Pero ahí arriba estaban los mejores manantiales, la mejor agua. ¿Y sabe qué era lo que bebían los que estaban abajo? De esa agua. Estaba pidiendo cosas maravillosas Caleb. Y va y lo conquista. Y se lo dejó a sus hijas y a sus hijos. Y los hijos decían, ¿quieren agua? Ok. $3 por galón. Tremendo. Porque un viejito, 2, 3 generaciones antes, se esforzó por agradar a Dios y captar la promesa que Dios les había dado. ¿Les fue difícil? Sí, caminar en un desierto 40 años ha de ser difícil. Las fieras, ¿se recuerda de las serpientes ardientes? En ese lugar donde ellos estaban acampados, porque estuvieron refunfuñando esas serpientes, cuando les pega el sol, como que tuvieran fuego rojo. Pero también por el veneno, dicen que cuando mordían, eso quemaba, era agonizante. Y el Señor, qué bello, ¿verdad?, les envía esas serpientes y luego les dice, ok, los voy a sanar. ¿Cómo los voy a sanar? Levanten una serpiente. Y todo el que mire a esa serpiente será salvo. Y Jesucristo hizo alusión a eso. Por eso dijo, cuando el hombre fuese levantado, todo el que mire a ese hombre, Cristo Jesús, será salvo. Aleluya. Tenemos un Padre maravilloso que ha planificado todo para nosotros, pero la cuestión es, ¿vamos a caminar en ese plan o vamos a seguir el nuestro? No podemos caminar en los dos. Josué y Caleb nos enseñan que Dios honra a quienes creen, perseveran y permanecen firmes en su promesa. Cuando todos ven derrota, un espíritu diferente ve victoria. Dios busca a hombres y mujeres con un espíritu diferente, que crean por encima de sus circunstancias, que no teman a los gigantes, que perseveren hasta recibir lo prometido.
Hay gente que ve gigantes, hay gente que ve promesas. No debemos morir en el desierto de la incredulidad, debemos de entrar en la tierra de la fe y de las promesas de Dios. Lo que conquistas hoy tú, tus hijos lo heredarán mañana. 12 dieron la misma tierra, pero no todos dieron lo mismo. 10 hablaron miedo, 2 hablaron fe. Qué tremendo. ¿Qué espíritu quisieras tener tú? No respondieron, Señor. ¿Ya los viste? Yo prefiero el espíritu de Caleb, el espíritu de Josué, el espíritu de Daniel, el espíritu de David. Se necesita pelear por estas cosas. Allí están ya provistas, pero tienes que entrar y pelear por ellas. Hay quienes están obstaculizándote tu camino para que no recibas lo que Dios ya te prometió a ti y te pertenece a ti. Caleb no se dejó agüitar por nada. ¿Por qué no se pone de pie? Mi deseo es hacerle memoria o hablarle a su conciencia que lo que tenemos no es suficiente, no lo es todo. Hay otras cosas por las cuales debemos de ir y conquistar. Y cuando tengamos esas, van a haber otras. Y cuando la gente vea que tú estás conquistando en tu matrimonio, con tus hijos, en tus relaciones, ellos van a querer ser como tú. Pero algo real, algo transparente, no nada fake, nada falso. Sino que el poder de Dios descienda sobre nosotros. Y para eso necesitamos anhelarlo con todo nuestro corazón. Y dejar de pensar que voy a ir a la iglesia. Tú eres la iglesia. Venimos a un edificio. Y la presencia de Dios ya está en ti. ¿Vas a dejar que ese espíritu desarrolle la excelencia? Conforme su voluntad, no conforme la tuya.